Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre en esta mañana de día viernes. Viernes 1 de abril de 2022. Nos da como siempre muchísimo gusto estar con ustedes, sabiendo que nos acompañan desde muy tempranas horas de la mañana y sobre todo también bajo la mirada de contemplar que sin duda alguna terminamos una semana bastante álgida desde el punto de vista de la acción de cómo se han venido desarrollando los diferentes acontecimientos en nuestro país a partir del día viernes, que como lo hemos venido analizando, se tuvo un disparo en el número de homicidios, así como también ya a estas alturas, después de la implementación de un régimen de excepción y el reforzamiento que sufrieron esta semana también, junto con otras medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa, los resultados que ya prácticamente han controlado esta situación por parte de las autoridades. Sin duda alguna siempre sigue gravitándose en el contexto el análisis sobre la situación. Esta mañana vamos a hablar de eso y otros elementos importantes con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Saludos a la audiencia. Gracias. Como vamos a tener desde luego aspectos que tienen que ver mucho con figuras legales, Julio Valdivieso nos acompaña esta mañana. Él es conductor del programa Pulso Ciudadano, de la cual siempre me quiero referir y desearte muchas felicitaciones por la forma en la que estás dando aportes importantes con la conducción y el contenido de análisis que tiene tu programa en Canal 19 de lunes a viernes a las 8 de la noche. Así que, Julio, felicidades. Gracias, Ernesto, un gusto y por haberme invitado hoy. Es un tema que no puede estar fuera de la agenda nacional, así que trataremos de dar los aportes. Así es, en efecto, quiero darle la más cordial bienvenida a don Ronald Umaña. ¿Cómo está, don Ronald? Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, Ernesto, muy amable. Es un gusto pues estar con Julio Valdivieso acá para que nos dé sus aportes, con Marvin y por supuesto con Tania, ¿verdad? Y un abrazo fraternal para toda la audiencia. Bueno, vamos a enviar desde luego saludos muy especiales a Tania Escobar. En su momento la vamos a tener ya en contacto con Tania Pastor. Otra vez, ¿verdad? Ayer me estuvo molestando sí, en el chat. En el chat, sí, ¿verdad? Tiene razón. No sé, vamos a saludar a Tania Pastor. Buenos días, Tania. Más adelante se conecta con nosotros. Yo creo que lo hace por molestar, Neto. No, ya Tania se va a enojar con ya se va a enojar conmigo. Sí, claro. Y ayer ella me estuvo diciendo, ya se me pegó lo de Ernesto López. Sí, ya ella también, ya. Claro. De cambiarle los apellidos a la persona. Bueno, vamos a ver, saludos especiales. Ya en su momento se incorpora con nosotros. A ver, Marvin, una valoración y luego entramos ya a ver la parte de las figuras legales. ¿Cuál es el examen que tú has hecho a toda esta situación que ha llevado sin duda alguna a tener el país bajo esta actividad policial para controlar este número de homicidios? Hemos visto fotografías ahí de capturas, incluso de arremetidas que ha hecho la policía y que han sido de alguna manera también muy simbólicas en el contexto de esta situación de querer controlar la delincuencia. El día domingo tienen la palabra los tres. El día domingo para Canal 19 yo daba adelantado unas declaraciones sobre el estado de excepción que había tomado el gobierno. Y yo manifestaba en esas primeras declaraciones, que era el fin de semana que se estaba viviendo, ¿no? La asonada de muertes en el país, que el gobierno había tomado la decisión correcta, porque la gente espera que el gobierno haga algo frente a esa, digamos, aumento de muertes. El estado de excepción fue la medida más lógica que cualquier gobierno hubiera podido hacer para llevarle tranquilidad a la gente. Para controlar también. En el momento. Esa es como la medida inmediata, ¿verdad? Ahora bien, esto debe de plantearnos ya de una vez por todas. A lo largo de esta semana hemos venido yendo en el programa de Julio. Me imagino que usted los ha tocado en otros espacios. Claro. O sea, toda la gente ha opinado, ¿verdad? sobre este tema, ¿no? Que ha sido el tema pero nunca, fíjate que en todos los invitados que he visto,
se han atrevido primero a reconocer las culpas de quienes estuvieron cuando pasaron de ser, como dijo Beltrán, el doctor Beltrán Galindo, de muchachos que estaban a la entrada del pasaje molestándote, a convertirse ya en una organización transnacional como lo es hoy las pandillas. Ahí era el momento de haber previsto que esto no se desbordara. En el gobierno de Francisco Flores. Pero si lo advirtió la UCA. No, claro, pero es que los políticos nunca han hecho caso de eso. Okay. ¿Te referís a la... Claro, a cómo se ha manejado este tema históricamente. La UCA hizo estudios pertinentes allá en las primeras deportaciones del programa que se estaba... Claro. Entonces, el problema es que yo no he escuchado a lo largo de toda esta semana, he escuchado gente, tú ayer tuviste en tu programa, en mi opinión, 2 panelistas, una que no supo defender con buenos argumentos la posición antigobierno, lamentable. El otro, que es un respetado luchador de los derechos humanos, se vio obligado al final a aclarar que él no estaba defendiendo pandilleros ni criminales. Entonces, lo que no ha habido en esta semana es qué nos trajo hasta este punto. Porque criticar que el gobierno ha establecido el estado de excepción, pues es fácil. Pero es que ¿qué es la otra manera que tenía el gobierno para llegar a las áreas donde los pandilleros viven y están? Hablábamos con Julio antes de entrar al programa, y es que el gobierno sabe históricamente dónde están los pandilleros, cuáles son los sectores donde viven. Entonces, lo que pasa es que sin estado de excepción no pueden irlos a traer como los están yendo a traer. ¿Es posible que hayan abusos, como mucha gente está denunciando? Por supuesto, es posible. Vamos a ver, ahí vi a don Ronald que hizo un gesto de no compartir algunos elementos que estaba exponiendo su colega de mesa. Sí, es que yo no estoy... Tienen la palabra ambos para debatir. No estoy de acuerdo en eso. Miren, el estado de excepción realmente lo necesitaba este gobierno para hacer lo que está haciendo, no. Si este no es un gobierno de leyes, este no es un país donde se respete la jurisprudencia. Aquí no hay un estado de derecho. Aquí hacen lo que quieren, aquí tienen controlado el ejército, la policía, la fiscalía, los jueces, la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, hoy la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces no había necesidad. Eso ha sido una medida de carácter político, para que el régimen se vea que está haciendo algo, que tiene fuerza, Pero esto que he hecho en estos días de estas capturas, ¿y por qué no lo hicieron en los 3 años anteriores? Lo que veo yo es que el año pasado, en marzo, hubo un brote de violencia fuerte. En noviembre, el otro. Han sido como 3 veces. Hoy, el tercero. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué se rompió ahí para que hayamos caído en esto? Porque esto no ha sido una cosa casual, ¿verdad? No, aquí las pandillas se pusieron de acuerdo para presionar al régimen, porque esa es por desgracia, esa es la forma que tienen ellos de presionar al régimen, asesinando gente. Por desgracia, siempre los más pobres, los más humildes y los más sencillos son los que pagan los platos rotos. ¿Asesinando gente o delincuentes? No, mataron de todo. Por eso digo, los más humildes y los que no tenían nada que ver pagaron los platos rotos de esta situación, ¿verdad? Lo que sucede es que en esos 87 muertes que hubieron en esos 3 días, no se sabe por qué los mataron a ciencia cierta, ¿va? Porque había que ir a investigar los 87 casos para establecer un patrón, si se mató colaboradores, si se mató gente inocente, la estadística demuestra que fueron más inocentes, que había mansalva la muerte, salieron a matar a diestra y siniestra, ¿no? Como una orden. Sí, claro, que ya la no quiso pagar justo por eso, Neto, digo yo, ahí algo se rompió. Ellos están exigiendo algo o algo no les han cumplido. Ahí hay algo de fondo. Si es que esto no puede pasar así porque sí. Esto no es una cosa casual, aquí tiene que haber causas y esas son las que necesitamos descubrir para que esto no vuelva a pasar. Un canal de financiamiento que pueden tener a partir del tema del transporte, bueno, como lo decía Marvin. Podría ser una cuestión de dinero, podría ser que estén exigiendo que salgan algunos dirigentes de las maras que están presos. O sea, hay muchos elementos a su criterio. Algo ha de haber ahí de fondo, esto no es así nomás. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Con estado de excepción? ¿Con represión? No.
No. Esto necesita prevención, reinserción y por supuesto represión, ¿verdad? Ok, Tania Pastor, ¿cómo estás, Tania? Buenos días. Perdón, nuevamente te confundí ¿cómo se llama? El apellido, pero ya estás con nosotros. Bienvenida. Lo hace por molestar. Gracias, Ernesto. Ya sabía yo que algo así iba a pasar nuevamente. Pero de verdad, con Ernesto. de verdad, sí, de forma muy transparente. Es que siempre... Yo lo sé. ¿Verdad? Está bien. Un saludo a toda la audiencia y a todos mis colegas panelistas, licenciado Valdivieso. Un placer estar aquí con usted, Marvin, don Ronald. Bueno, he escuchado una parte de la... Sí, comparten lo que dice don Ronald, que no había necesidad del estado de excepción para poder golpear fuertemente como hasta este momento se ha visto con las capturas, etcétera. Fíjate que sí, yo pienso que sí es necesario, era necesario. De hecho, yo pienso que han tardado demasiado en reaccionar, porque esta contundencia quizás hubiera sido más efectiva desde antes, en la fase 1, quizás con la incursión. Lo que sucede es que yo creo que hay personas para las que nunca va a estar bien o va a ser suficiente, porque estamos lamentablemente como sociedad tan polarizados que o es blanco o es negro, y está prohibido colocarse en el medio. Entonces, si no se hubiera actuado de esta manera, que por qué no actuó el gobierno. Si se hubiera actuado de una forma más tibia, vean que tibio actúa el gobierno. Ahora que actúa de una forma contundente, como debió hacerlo hace mucho tiempo, vean cómo viola los derechos. Es decir, siempre se va a estar inconforme, pero el punto es que a mí sí me parece que era necesario y que era demasiado importante haberlo hecho de esta manera, porque ha venido en crecida. Cuando están hablando de que en marzo del 2020, que en noviembre del 2021, estamos hablando que primero fueron 23 personas asesinadas por estos grupos pandilleriles en una cuestión de 2 días, luego se duplicaron casi, me parece que fueron 45 en noviembre, en un fin de semana, como unos 3 o 4 días, y ahora estamos hablando de más de 80 personas en menos de una semana. Entonces, había que ser así de contundentes. Las pandillas cada vez están menos fortalecidas. Ahora vemos una reacción que no fue de choque directo con la policía, y en consecuencia ese discurso tan violento que nosotros escuchamos al inicio, hemos visto que en la práctica sí se han ido respetando los protocolos, a pesar que sí hemos visto que se han cometido errores que se deben mejorar y perfeccionar en el curso de todo este proceso, porque deben de tener personas que sean de mucho conocimiento, de mucha experiencia, pero sobre todo de mucho respeto y prudencia a la hora de decir cuál es el criterio que se va a tomar para detener a las personas, porque sí han habido personas que no tienen nada que ver con pandillas que han sido detenidas. Entonces, ¿cuál es el criterio que se está adoptando? Porque no todos tienen tatuajes, de hecho hay muchos que ya no tienen tatuajes actualmente. Entonces, a lo que vamos es que desde el momento que se tienen hasta 15 días de detención administrativa, nosotros estamos hablando también que ese es el margen que se le está dando a las autoridades para esta cantidad de detenidos poderles procesar, porque no solamente es que lo detuves, que hay que hacer un acta policial, hay que hacer entrevistas, hay que llevar documentado el caso, porque esto va por fases. Entonces, al ir por fases, si hubo un error en policía, lo tiene que corregir el fiscal, porque el fiscal es el que acusa y debe probar, y si no, pues lo tiene que corregir el juez. Tampoco puede operar esa máxima de que preso no sale. Hay que hacer una evaluación, porque si no se prueba, no puede ser un juez, como se criticó ayer. Con esto cierro, solo con esto cierro, como se criticó ayer al juez Godofredo, que cuando sacó a Norman y los videos de las pandillas, ahí sí todos aplaudieron al juez Godofredo. Cuando ayer liberó por falta, por las razones que haya sido, es uno de los mejores jueces, entonces el juez Godofredo es malo. No puede ser así, que si resuelve lo que yo quiero es bueno y si resuelve lo que yo no quiero es malo. Es que hace falta tecnicismo a la hora de investigar y procesar estos casos, y hace falta más capacitación y hace falta más medios también. En síntesis, se ha hecho lo correcto. Sí, en 15 días ni siquiera van a ser suficientes para poder armar todas estas. Son tantas personas que necesitan no solo reforzar la corte con jueces y empleados, sino que también la policía y la fiscalía. Vamos a ver lo que decía Ronald. Es decir, el gobierno no necesitaba el estado de excepción para capturar a... Esa es la tesis de él. Claro, pero es que hay un problema. Analicémoslo esto. ¿Cómo puede ir usted sin estado de excepción a los lugares donde usted sabe que están los pandilleros, pero no sabe específicamente qué delitos ha cometido el que es pandillero? Y esto que capturaron, ¿vos crees que sabés los 3.000 personas esas? ¿Tú sabes? Con el estado de excepción te da ese conocimiento? No. Le permite capturarlos
solo por la si eso sin estado de excepción lo han hecho. No, bueno, este no es un país de leyes. No, bueno, aquí no hay estado de derecho. Es decir, usted tiene razón de pensar que el gobierno no respeta las leyes, claro, pero de alguna manera tiene el gobierno que con el estado de excepción poder llegar a las comunidades, hacer esas, digamos, con que le dieron golpe de estado a la sala de lo constitucional, pues sí, y no van a poder hacer eso. Entonces ir a las comunidades donde el gobierno sabe que están las pandillas, arrestar a los sospechosos, llevarlos a los tribunales. El juez ya liberó ayer a 47 por otro caso, obviamente. Entonces, de alguna manera, lo que dice la gente, Ronald, y esto es algo que yo sé que usted no está defendiendo criminales. No, por supuesto que no. Pero hay algo que la oposición debe de tener bien claro. A la gente le gusta esta acción. Sí, pero porque estamos con una cultura de venganza y no con una cultura de justicia en la sociedad. Esa cultura de venganza no la creó este gobierno. No, si yo no estoy acusando a este gobierno de que la hizo. Pero ¿será de gustar por gustar o es porque realmente está dando resultados? Es una cultura de venganza. Aquí pensamos en vengarnos. O sea, los salvadoreños que maten a los pandilleros. Los salvadoreños, y digo a título de salvadoreño promedio. Ese es el primer pensamiento. Aquí no hay una cultura de justicia, no la hay. Yo creo que no podemos... No somos esas personas que están aquí desde mi escritorio, desde este panel. Yo creo que es un insulto, con mucho respeto lo voy a decir, querer reducir a una... Es cierto que hay venganza, que algunos buscan quién las pague y no quién las debe, pero no podemos reducir a pura venganza el sentimiento de estas personas que día a día viven con esta gente, que día a día salen a vender el pan y regresan y son les piden renta, los extorsionan y no alcanzan a comer. Y ellos sí comen, y esta gente, es decir, no podemos reducirlo a un sentimiento de venganza, es que no tienen vida digna, no tienen vida por estos grupos pandilleriles, entonces no podemos reducir sus causas de estar felices con estas medidas. Yo creo que los más beneficiados son ellos. No, los más beneficiados son el gobierno, porque esto lo ocupan como propaganda política, para despertar ese sentimiento y aprovechar ese sentimiento en la sociedad. Es probable que también sea beneficiado el gobierno, pero si la población en su mayoría vulnerable, que son los afectados directamente por estos grupos, están satisfechos porque se les están llevando a los pandilleros y parece que esta vez se los van a llevar por más tiempo, yo creo que el sentimiento de felicidad es aceptable. Ayer en el programa Pulso Ciudadano, ya con esto le damos la palabra al licenciado Valdivieso, porque decía algo bien importante. Como que le hemos castigado al licenciado. Sí, es que mucho habla de lunes a viernes. Mucho habla en la noche, entonces no, ahorita es que nadie está hablando ahorita de la prevención, ¿verdad? Nadie está hablando de la reinserción, nadie, les da miedo incluso a los grandes, dicen sí, es que también no solo es la represión. ¿Por qué? Porque cuando usted habla de prevención y de reinserción, a la gente, como usted bien lo dice, deseosa. Bueno, pero hay programas como el Cubo que lo contempla el Plan Control Territorial. Sí, pero todavía, no, claro, pero no está todo desarrollado a nivel nacional aún, y la gente eso de reinsertar. Sí, lo que pasa, además, esto es la acumulación de todo lo que ha sucedido después de la guerra. Esta guerra social nos queda de herencia de la guerra civil. Esto lleva más de 30 años. Esto es una cuestión que hay que repararla generacionalmente. Por eso yo hablo de reinserción. Por eso yo hablo de prevención. Esto nos va a llevar a una guerra social que no quisiéramos verla. Vamos a ver, licenciado Valdivieso. ¿Qué piensa de lo que han dicho sus antecesores antes de que nos dé su clase jurídica, magistral? ¿Qué piensa? Cada uno tiene razón en su cierta conceptualización. El problema es que, y lo tengo que plantear de esa manera un poco más académica, el enfoque más técnico, de entrada, es que lo que ha habido es que íbamos rumbo a un Estado fallido. Nadie ha querido ocupar este concepto. ¿Cuál es el concepto de un Estado fallido? Cuando vos perdés uno de los elementos importantes, que es el territorio, ¿verdad? Y de todos eras conocido que quien estaba en el territorio eran las pandillas. El control territorial es de las pandillas. ¿Qué hizo el Estado? Le pegó a la mesa, movió el tablero y dijo, momento, yo voy a poner la regla, y empieza a apoderarse del territorio como una señal de volver a retomar. Creo que es muy prematuro todavía para evaluar si la medida del régimen de excepción y si las reformas, que entiendo son 8 si no me equivoco, van a ayudar.
el régimen de excepción son dotar de herramientas al Estado para poder facilitar la aplicación en determinados rubros. Y eso es lo que se hizo. Ahora, yo separo el régimen de excepción con las 8 reformas penales que se necesitaban, independientemente si había régimen de excepción o no. Por ejemplo, ¿qué es lo que se atacó directamente en este tema? Solo la parte represiva, porque hay que poner orden. Había que poner y controlar la situación. Por supuesto que debe haber paralelo. Hay 4 patas de la mesa: la represión, la prevención, que es la más barata y la que debería de apostársele, la reinserción y la readaptación. Esas 4 patas en su conjunto son lo que constituye, dijéramos, el abordaje en el tema de la pandilla, ¿verdad? Ahorita estás en la fase represiva, es decir, poniendo orden y estableciendo las nuevas reglas del juego, ¿verdad? Ahora, hay un rol que todavía no sabemos que va a jugar, y es el control jurisdiccional, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que todo lo que está haciendo ahorita, dijéramos, en la fase administrativa, investigativa del delito, donde no interviene el órgano judicial, hoy empieza a tomársele la participación. Vamos a esperar a ver cómo los jueces aplican. Yo todavía estoy, dijéramos, expectativo de ver si un juez va a declarar inaplicable las leyes que acaban de aprobar porque lo consideran inconstitucional. Tienen esa potestad, tienen ese control difuso sobre la Constitución. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso le va a dar legitimidad o no a lo actuado por la administración, en este caso por el sector de justicia. Yo resumo todo esto, es que al final la realidad se va a terminar imponiendo. Yo entiendo todo el temor que puede haber en la violación de derechos humanos, y lo mirabas el día de ayer en esto, pero hay una realidad y es la que vive la gente ahí en el cantón, ahí en la colonia, donde una hermana tiene que ir a un centro comercial para ir a ver a su otra hermana porque vive en una colonia contraria a donde está la pandilla, la renta que tiene que pagar todos los días, la que vende pan, el que va a repartir. Esas son realidades que tal vez tú y yo no las vivimos, pero la vive la gente allá abajo. Entonces, ¿qué esperabas vos que la gente no aplaudiera? A mí me llamó, miren, poderosamente la atención. Venía aquí por el Boulevard de los Héroes y había trabazón. ¿Sabes cuál era la trabazón? Que habían interceptado a 2 pandilleros tatuados y la policía estaba ahí, y la gente les estaba aplaudiendo, diciéndoles, mire, y ustedes creen que ese es producto de un hartazgo que tuvo la población de tantos vejámenes, niñas que tuvieron que ser entregadas al jefe de la pandilla, niñas que se las tenían que ir a dar. Anda a preguntarle a esas víctimas. Entonces, esa sumatoria que yo le llamo, jóvenes que se han tenido que irse de su casa, una migración forzosa, y no pueden volver a ver a sus papás porque viven en una zona en la que mejor se fueron para no ser reclutados. Entonces, ¿qué le esperas tú al tema? Ahora, ¿cuál es el gran reto para el gobierno? En mi criterio son 2. Es lograr mantener la presencia en los territorios recuperados. Ese va a ser el gran reto, que yo lo equiparaba en la época de la guerra a lo que se llamaba el CONARA, si ustedes se recuerdan, que era el Comité de Reconstrucción de Áreas. O sea que paralelamente en que agarrás y recuperás este territorio, tenés que llevarle todos los servicios, proporcionárselos, porque si no, simplemente lo que hace la delincuencia es que migra cuando está aquí, pero una vez se va a la autoridad, regresa nuevamente y regresa envalentonada. Esa es, como dijéramos... Julio ha tocado un tema, de cuánto dinero hablamos para la prevención. Bueno, de acuerdo, pero ¿qué querés? Es que aquí es cuestión de una política criminal. Entonces, cualquier gobierno que no aborde la prevención, el caso de la reforma a la ley para los menores de edad, que puedan ser juzgados fuertemente. De acuerdo, pero en realidad no han habido aquí por el avance, 12 años matando por gente. El avance tecnológico que tiene el mundo, la sociedad, hoy los jóvenes pueden desarrollar habilidades psicópatas bien jóvenes. Entonces es necesario que algunos de estos muchachos que cometen delitos de adultos puedan ser juzgados como adultos. Ahora, finalmente solo quiero terminar
si no se atacan las causas estructurales que conllevan a este tema, claro, es correcto, vas a seguir en incremento. ¿Es válido lo que se hizo? Sí, porque tenía que golpearse el tablero, ponerse orden y empezar nuevamente a hacerlo. De esto no es suficiente. Tiene que ir acompañado en realidad de una serie de acciones para acercarle salud, educación, ¿verdad? Atacar las causas estructurales que generan este fenómeno. Preguntarnos por qué ingresan a las pandillas los muchachos, qué opción les vas a dar a ellos a partir de haya una estigmatización en cuanto al hecho de pertenecer, porque ahora, dicho sea de paso, el simple hecho de pertenecer a la pandilla es constitutivo de delito. Claro, sí. ¿Verdad? Ya era. ¿Verdad? ¿Ah? Ya sí, era. sí, pero no con la dimensión que tenés ahorita de 20 y 30 años. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo lo vas a probar? No lo sé. Esa ya será cuestión jurisdiccional. Mira, vamos a ver, hablando de realidades, aquí hay 70,000 jóvenes en las pandillas. Ese es el número que se publicita. Póngale 3 parientes por pandillero. Estamos hablando de 4. Bueno, el poder político, ese es el otro abordaje. Claro. Es la incidencia política La que puede base ser. Sí, social, son ¿no? 280,000 personas. Es un ejército Que te deciden una elección. delincuente de 280,000 personas, que no solo te deciden una elección, sino que tienen el control del territorio. Y si entramos en una guerra frontal contra ellos, solo me recuerdo a México con el presidente Calderón, que entró frontalmente contra los narcos y perdió la guerra y murieron muchos mexicanos. Insisto, este problema no se va a solucionar con violencia, no se va a solucionar con leyes. Con prevención, con reinserción y con represión. Sí. Tania. Lo que sucede es que, es decir, nosotros hablábamos en algún programa de medidas a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, obviamente, se atacan las estructuras para evitar que se continúe replicando el fenómeno o este flagelo. Lo que sucede es que, ¿cómo resolvemos el problema ya para la gente que actualmente está viviendo en estas zonas donde son dominadas todavía por estas pandillas? Entonces, ahí definitivamente que tiene que aplicarse el derecho penal. El derecho penal en su esencia es violencia. Es la violencia que el Estado aplica de una forma regulada, que por eso se dice es el Estado con el poder coercitivo. El derecho penal es violento. Entonces, cuando dicen no apliquen violencia porque genera más violencia, yo lo repito siempre, pero el derecho penal es una forma de violencia legal, permitida, constitucional en el mundo entero. ¿Y cómo se le pide al Estado de El Salvador que no decrete un régimen de excepción, sobre todo en términos generales, porque es lo que se ha criticado, cuando es la medida de contención ya? Porque las medidas de prevención son otras. Entonces, cuando nosotros, incluso hasta haber emitido un régimen de excepción en los términos en los que se hizo, era necesario así y no tan específico, porque entonces iba a pasar lo de la pandemia, que la asamblea que estaba en ese momento quería que el gobierno le estuviera pidiendo permiso cada acción que quería tomar, y eso es burocracia en una política criminal urgente ante lo que había sucedido. Lo que se necesita es, con respeto siempre, por supuesto, a los derechos, que se tenga toda la potestad que establece el régimen de excepción. Mira, lo que pasa es que era necesario un régimen de excepción cuando tú pretendes limitar ciertas garantías constitucionales. De hecho, lo criticábamos aquí cuando estaba la pandemia. Debería de dotarse de un régimen de excepción en aquella época porque se estaban limitando derechos constitucionales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este momento con el régimen de excepción? Es que se han dado herramientas. Y fíjense lo importante, ¿qué es lo que se ha suspendido, dijéramos, en el régimen de excepción? En el artículo 12, numeral 2 de esta, que es el derecho a, dijéramos, a la asistencia, a ser informado, a la asistencia de un defensor desde los órganos auxiliares. También el 13 determina en el inciso... Perdón, Lick, pero sí los están defendiendo. Los defensores públicos sí se están mostrando parte a pesar de eso. A pesar de eso. Estoy hablando que lo que dice la norma es que está limitada esa garantía. Y el otro que extienden hacia 15 días por una simple y sencilla razón. ¿Cuántas capturas hay? Como 3,000, ¿no? Ajá. Elaborar 3,000 requerimientos, elaborar todas las diligencias en 72 horas, ni que fuera Mandrake hubieran logrado salir adelante. O sea, esa ampliación del plazo sí tiene lógica y sí tiene razón de haberse hecho.
Por supuesto de que han habido abusos, nadie lo niega, nadie lo niega. Ahí es donde las autoridades deberán de fiscalizar de manera más eficiente el actuar de todos los que andan en la calle, porque el gran problema de esto es la aplicabilidad de los decretos en el territorio. Veo elementos que están exponiendo tus compañeros de mesa que no estás de acuerdo, Marlon. Lo que sucede es que lo de las violaciones, yo esperaría que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estuviera jugando el rol. ¿Y qué hay aquí Procuraduría de Derechos Humanos? Bueno, oficialmente sí. Bueno, de hecho no. De hecho salió anunciando un plan. No, y hay un comunicado, hay una postura también sobre. Entonces, para que ellos den un informe sobre las violaciones a los derechos humanos. Hablamos de esto cuando regresemos, seguimos con el debate. Gracias a todos y cada uno de ustedes que han estado muy activos, sin duda alguna, con dándonos sus puntos de vista con relación al tema que tenemos. Vamos a la pausa, no nos cambie, comparte esta señal con todos los contactos. Estamos a través de Facebook, estamos en nuestro canal en YouTube y por supuesto nuestra señal abierta a través de nuestros canales. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos esta mañana en el análisis de la situación coyuntural del país. Nos habíamos quedado en debatir el tema de derechos, que tú dices que la Procuraduría debería de tener un rol más importante y tus compañeros de mesa dicen que hemos visto a las afueras donde están llevando a los detenidos, ¿verdad? Sí. Hemos visto que hay familia ahí haciendo cola y todo eso. Ahí debería estar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, levantando obviamente un informe de todas esas denuncias, ¿no? De toda esa gente. Bueno, no sabemos si lo está haciendo. Esperemos que sí, pues, o sea, y que haya ahí poderse determinar quiénes sí son y quiénes no son, ¿verdad? Es lamentable, vuelvo a decirlo, que por donde viva la gente, ¿verdad? Que por lo que parezca, en derecho se llamaba lombrosiano, ¿verdad? Esa teoría. César Lombroso. Ajá, Lombroso, ¿no? Que era solo porque parece la apariencia. Por la apariencia, eso ya está superado en el derecho, ¿verdad? Es cierto, pero está pasando ahorita. Exacto, los salvadoreños somos los siempre sospechosos de todo, ¿verdad? Como lo decía el poeta Roque Dalton. Entonces, y es lamentable que muchas familias, muchas comunidades, pues sean estigmatizadas con esto. Realmente es clasista, es racista, ¿verdad? En un país como el nuestro lo peor que veo yo en esto que y por eso el rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debe de ser ese. Sí, pero no existe. Mira, está cooptada ya por el Ejecutivo, todo lo hemos visto. Este señor no sirve para nada, está jugándose la reelección y no lo van ni a reelegir, perdónenme. Pero mira, la contención que hoy se necesita, porque hoy hay que contener esto, no puede ser solo con la represión. ¿Por qué no nos vamos a la agricultura y empezamos a ayudarle a los agricultores? Pero ¿qué pasa cuando la gente, tú le planteas eso al pueblo salvadoreño y te dicen, ¿y por qué le vas a ayudar a este sinvergüenza y no a mi hija que es bachiller, que no tiene trabajo? Yo lo que estoy diciendo es el argumento de la gente. No, pues sí, pero nosotros tenemos que plantear una contención social, porque en el campo vas a absorber mucha mano de obra. ¿Qué hace lo que decía Julio? ¿Qué hace un campesino en un caserío de 22 años con su mujercita y un hijo ahí, sin trabajo, sin futuro? Ve que los insumos agrícolas le subieron a su padre, no van a poder sembrar. Solo le quedan dos caminos: o se va para los Estados Unidos ilegal, o ingresa a una pandilla. Entonces estamos alimentando a las pandillas desde allí porque no atendemos el agro, no atendemos a los agricultores. ¿Cuánta gente se ha perdido, Julio, tú que eres un experto en café? ¿Cuánta gente hemos perdido en el café? Yo creería que las organizaciones defensoras de derechos humanos deben de trabajar esto en la psiquis del salvadoreño. Pero espérame. Porque para que un gobierno pueda implementar prevención, sí, pero es que estamos mezclando las cuatro áreas. Aquí hay decisiones, respaldo popular. Decisiones a corto, mediano y largo plazo. Claro. O sea, no pueden mezclar. Esto no es con una varita mágica, ni que por decreto vas a parar delincuencia, ni vas a reinsertar. Tenés que crear las condiciones. La primera de ellas era poner orden.
golpear la mesa y ponerlo. Correcto. Tiene que venir toda una serie de acciones en detrimento de qué, de ya no alimentar más lo que Ronald le está planteando a la pandilla. Claro. ¿Cómo es eso? Generando fuentes de trabajo, generando y atacando la desintegración. Pero imagínate cuántos millones se van a gastar en armas. ¿Cuánto han costado esos vehículos que han traído? Que por cierto que qué rápido vinieron, el martes ya estaban. ¿Cuántos millones se gastan en eso? Pero yo creo que ahí sí era necesario dotar a la Fuerza Armada. Pero solo tomar en cuenta, tenés que darle los instrumentos. Solo tomar en cuenta cuánto se gasta en eso y cuánto gastas en el agro. Ese es el análisis que hay que hacer. Y ¿verdad? eso no es suficiente. El desbalance. Miren, si cuando la policía y la fiscalía el crimen organizado ya regresó hasta 10 veces. Están siempre más adelante porque al paso que se hacen las reformas en las leyes y que se sofistica y que también se tecnifican los órganos de investigación del delito, ellos ya superaron esa fase y van siempre más adelante. Sí. Entonces, por eso incluso la doctrina y la jurisprudencia ha superado en cuanto a garantismo en el derecho penal de las personas procesadas. Hay principios que han cedido para poder meter presas a estas personas. Es decir, esto no es nuevo. Además, también recordemos que en El Salvador hemos tenido por muchísimos años un órgano judicial o una aplicación de justicia lenta, corrupta e ineficiente que se está intentando superar. También hemos tenido un estado inconstitucional de cosas. Hay sentencias de las salas anteriores, o más bien de la del 2009 al 2018, inconstitucional, como dirían otros cuando están hablando del actual, que se refieren a los estados inconstitucionales de cosas por la incapacidad del Estado de todo eso que menciona don Ronald. ¿Por qué? Por ejemplo, se nombró así cuando fue por eso existe la ley del desplazamiento forzado, de las personas del desplazamiento forzado, porque el Estado es incapaz de estar en el territorio para las personas. O en el hacinamiento de las cárceles, el Estado ha sido incapaz de lograr esto. Por cierto, en este punto tiene que ver el Estado cómo va a ser actualmente con este hacinamiento que se va a incrementar y que ya había logrado disminuirse. Porque hay una población de reos, solo con esto cierro, hay una población de reos importante que ya puede acceder a los beneficios penales y que son de delitos comunes. Pero hace falta en equipos criminológicos, en el Consejo, valga la redundancia, equipos técnicos en el Consejo Criminológico, para darle respuesta a todas estas solicitudes. Es decir, aquí se trata de aplicación de políticas integrales simultáneas en todo el país y de todo tipo. No se nos olvide que las pandillas tienen dos financiamientos permanentes. Ellos sacan el dinero de ahí. Uno, la extorsión, ¿verdad? Ellos extorsionan a todos los emprendedores y empresarios de este país, hasta la tiendita más pincha, hasta la señora que vende en el canasto paga renta. Y lo otro es el narcotráfico. O sea, el narcomenudeo por lo general está controlado por ellos. ¿Ustedes creen realmente que el narcotráfico va a dejar de que el gobierno así porque sí les desbarate el negocio? No. Y eso va justo con lo que decía Tania, eso le va a dar una escalada. Hoy trajeron esos vehículos bonitos ahí de todo terreno que acabamos de ver en el corto que nos dieron. Pero ¿qué va a suceder? El narcotráfico va a empezar a proveer armas para destruir eso. Y así va a ir escalando esto. Entonces esto necesita una desescalada. Ahora, hay que entender una cosa. Nosotros pretendemos resolver una situación anormal con situaciones normales. Ese es un error de enfoque. Frente a la anormalidad. Es correcto. Por eso la mayoría de gente ve positivo la represión que se ha hecho en estos momentos. Por ejemplo, ayer discutíamos fuertemente con una persona sobre el endurecimiento para la matrícula de la aportación de armas. Y le digo yo, miren, ¿y ustedes creen que el delincuente va a ir a matricular las armas? O sea, no es el ataque de la forma. Es decir, tenemos frente a una situación anormal en el país, tienen que haber situaciones anormales de enfrentamiento. Con los instrumentos que en este momento se contaban, no era suficiente para enfrentar una ola como la que se había hecho. Ya está poniéndose orden y esto confirma mi tesis que yo venía teniendo sobre el régimen de la Fuerza Armada y la función de que es precisamente este tipo de cosas el que le da la legitimidad a la Fuerza Armada para hacer acciones de seguridad pública. ¿Por qué razón?
Primero, porque está limitada a un territorio específico, es temporal por 30 días y una vez logre poner orden, le dice, vaya señor, aquí está. Fíjate que aquí tengo un mensaje que siempre nos envía Paul Steiner. Dice, buenos días Ernesto, qué bien que ya regresó Julio, sus planteamientos son bien ecuánimes. ¿Por qué todos los detractores del régimen especial viven en colonias seguras? Si le preguntas a los que viven en zonas inseguras, ves que el 99% de la población es un tema de perspectiva, creo que están tocando. Yo le llamo, es la doble moral de la gente, porque no es lo mismo tu realidad. Y de allí surgen las necesidades y las críticas que hacen, porque como no tienen la necesidad de seguridad, entonces se vuelven más aleatorios. Y ahí es donde hablan del régimen. Tu realidad no es la misma realidad del que vive allá, en esa dijéramos colonia, no le quiero etiquetar para no estigmatizarla, pero en esa zona es distinta la realidad, donde tú tenés agua, tú tenés guardias de seguridad, tú tenés el acceso a los servicios básicos. Andate a meter allá. ¿Tú no estás de acuerdo en el planteamiento de don Ronald? En el sentido de que digamos, el estado de excepción y la represión era necesaria en este momento. Estoy de acuerdo con lo que plantea Julio. Ahora bien, lo que creo yo que lo que se falla es, en todo el debate que ha habido esta semana, es cómo convencer a la población de que la prevención, la reinserción, porque cuando hablas de reinserción, por ejemplo, los niños, cómo evitar que los niños entren a las pandillas es prevención. Sí. Ahora, pero la reinserción ya está hablando de pandilleros en activo, que se quieran salir de la pandilla y cómo los va a reinsertar. Claro. Entonces, allí es donde hay que ir a trabajarle la psiquis a los salvadoreños. Las organizaciones, todos los que están pidiendo, ¿verdad? Si a vos llega a tu trabajo, a tu empresa, un tatuado completamente, ¿le darías trabajo? Ajá, claro, sí. ¿Ah? Sí, sí. ¿Le vas a dar trabajo? Bueno, dependiendo qué tipo de tatuaje, porque vos tenés tatuajes artísticos. Ponete la realidad. Sí, yo estoy hablando de realidades. Claro. O sea, hay una predisposición. Yo no tengo prejuicio contra el tatuaje y hoy te los encontrás. Y hoy te los encontrás. Bueno, yo nunca me haría un tatuaje, pero yo no tengo ningún prejuicio contra eso. Entonces, y te los encontrás en las calles, ¿verdad? Y ves, digamos, con tatuajes artísticos. Pero si va plaqueado, que es lo que vos me estás diciendo, a eso se refiere, yo hasta me cambio de acera, ¿verdad? O me bajo del bus. ¿Verdad? Es decir, yo no, o sea, voy a decir algo. Y esto no es ser racista. Todos somos algo lombrosianos. O sea, no me voy a decir algo que me voy a salir de la parte jurídica. Pero a mí no me. Julio, yo he usado el autobús. Y vieras qué mal se siente cuando se sube un tipo y te pide $1, una contribución de $1. ¿Por qué qué mal? ¿En qué sentido? Porque ese... Si no se lo das, sabes que te lo va a matar. Es que empieza a decirte, yo no le voy a quitar su anillo, no le voy a quitar sus anteojos, no le voy a quitar su celular. Empieza a describirte todo lo que vos andás. Pero quiero que me den $1. Si van 20 personas, esos son $20. Pues, y ahí tenés a todos en el bus dándoselo. Eso es un robo. O sea, y cuando se baja del autobús, o sea, es una sugestión delictiva, hombre. Esto es claro. Quisiera nada más meter un elemento. Creo que esto debería de ser la piedra angular para que todas las corrientes políticas en realidad llegase a abordarse el tema como debería de hacerse. Llegó el momento de ese hartazgo, bueno, y de hecho quiero decirte que las reformas fueron apoyadas, entre comillas, por la oposición. Y creo que inteligentemente, porque no se podían quedar afuera del paquete. Es una cosa de propaganda política, lo hacen por propaganda política. Hoy todos se metieron. Yo creo que el llamado es que estamos en el preciso momento para mandar un mensaje de unificación política en cuanto al tema de seguridad. Que eso se vaya a dar, no lo sé. Solo una acotación de lo que decía el señor Steiner, ¿no? Si es que el hecho de vivir en una colonia que te da seguridad no quiere decir que no conozcas la realidad de este país. Yo vengo estudiando sociología política desde hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces no es cierto del todo eso. Vamos a la pausa y continuamos con este otro elemento que tú planteas sobre la necesidad de
poder establecer. Porque vas a tener que dotar de recursos, vas a tener que modificar leyes. El tema de la oposición, o sea, a eso me refiero. A eso me refiero. Sí, porque entiendo que el doctor Portillo Cuadra dio los votos en la primera, en la segunda, creo que también. Bueno, lo que pasa es que pues, no te puedes. A excepción de estás viendo el termómetro de que la población te está aceptando la medida y te vas a poner al margen. Políticamente. Propaganda política. Hay un sentido común. Cuando regresemos, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, aprovechamos como siempre este momento para nuevamente felicitar a nuestros amigos de Econoparts que están precisamente cumpliendo 50 años de su fundación, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial, y por supuesto ahí está nuestra felicitación. Desde que comenzaron ellos han sido parte de nuestra vida, parte de nuestros caminos y por supuesto parte de nuestros logros. Vamos a inmediatamente conocer cómo está el tráfico en las calles gracias a Econoparts, que está cumpliendo 50 años. Ahí está el tráfico en el sector del Boulevard Constitución, en la que corresponde precisamente al paso. Este es el bulevar que conecta junto con la avenida Siciviles, que es parte del semáforo que tiene usted ahí, y que eso genera un poquito de atraso. Es importante que la autoridad de tránsito pueda darle viabilidad, aún rompiendo la regla de la señalización del semáforo, para evitar esto, teniendo agentes de tránsito, ¿verdad? Para darle, digamos, como oxigenar lo que sería el paso de esta importante arteria a esta hora de la mañana. Cuando eso sucede, no se presentan estos problemas. Así es que así están las cosas. Realmente Econoparts 50 años para que tú llegues donde quieras. Ahora vamos desde luego a desearles muchas felicidades como siempre. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, continuamos. Julio, don Ronald dice que es propaganda política el que se haya sumado la oposición al apoyar el régimen de excepción. Bueno, yo no sé si que no es así. Yo no sé si... O si es entendible. Si hay oposición, no lo sé. Algo debe de haber. Algo hay, porque por ejemplo, tú ayer lo ibas a abordar en tu programa y desafortunadamente tus panelistas no tuvieron el valor de hacer lo que es la pena de muerte. Sí. Para mí, Guillermo Gallegos, Gallegos está haciendo política chuca al prometer la pena de muerte. Al final, para concluir el tema, voy a contestar políticamente. Ya llegamos a un punto que aquí solo hay dos bandos para esta gente. O estás de los lados de los buenos, o estás del lado de los... No hay términos medios en este tema, y eso lo han entendido los políticos claramente. Saben que estar en contra de lo que la población está aceptando tiene un costo de hacerlo, y lo ves tú en los comentarios. Eran unos insultos. ¿Por qué? Porque la gente que vive todos los días la realidad ha visto con buenos ojos la intervención. O sea, eso es una realidad que tiene en esto. Ahora, que cada uno, yo no sé si Ronald, porque no le gusta llamar oposición, ¿verdad? Pero sí. Sí, es que no hay oposición, hombre. Ellos se montaron en el carro de la política, por eso apoyaron. Claro. Los partidos que están en la Asamblea Legislativa no les quedaba más remedio que apoyar que las reformas, porque todos ellos tienen un pasado complicado en el tema de la seguridad pública. Nunca pudieron arreglar nada de eso. El periodo de Francisco Flores no solo no lo arreglaron, es el que debió haber. El periodo de Francisco Flores fue el que debió haber evitado que este monstruo se saliera del control del Estado, y no lo hicieron. Mejor optaron por la mano dura. Fracaso. Y después llegó la super mano dura. Pero es que no hubo mano dura ni super mano dura. Fue igual, fue un show. Fue propaganda. Llegar a las zonas de conflicto con la policía. Eso es lo que tiene que evitar este gobierno, que no sea un show, que no sea una propaganda. Que no termine en propaganda política. Porque ya tener los dos en el 2003 le declararon la guerra a las pandillas, Francisco Flores. Exacto, con el ministro de Defensa a un lado y el ministro de Seguridad al otro, ahí en la colonia Dina, bien me acuerdo. Desde entonces, ¿cuántos años? 19 años.
En 19 años no se ha hecho nada. Y estos son los resultados. Pero si más históricamente los resultados de esto son por el sistema oligárquico en el cual hemos vivido. Y esto es lo que hemos creado, pandilleros. Esta sociedad no ha sido capaz de crear jóvenes intelectuales, académicos, sanos, éticos. Eso es lo que hemos producido todos. Esa es la estructura que tenemos. Y luego, 2 siglos de oligarquía hoy se nos muestra en la cara a todos. Es el que los termina declarando terroristas. Después del evento en Mexicanos del microbús, ¿se acuerdan? Cuando le dieron fuego a la gente. Que los declara terroristas es una decisión de la sala de la Constitucional. No, pero es ahí donde se aprueba la ley. No, pero tú te acuerdas que después de ese evento del microbús incendiado, con la gente dentro, es que se aprueba la ley, que después la llevan a la sala de lo constitucional y que termina ratificando la sala que efectivamente son terroristas. Pero eso pasa durante el FMLN. Y yo quisiera, ya que tocase ejemplarizando con eso, ¿qué pasó con las víctimas de toda esa gente? Sí, claro. O sea, aquí, y hay que decirlo, y quizás Tania lo conoce muy bien, el Código Penal nuestro desde 1998 contempla un régimen garantista, y así se nos vendió en ese momento como el régimen más garantista para proteger, dijéramos, al imputado. Hoy como que las cosas empiezan a dar vuelta. ¿Por qué? Porque los derechos de las víctimas empiezan también a tener preponderancia. Porque solo ves el lado de la moneda. Anda a preguntarle a los familiares. Nunca las han asistido a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Anda a preguntarle a los familiares de esos que murieron y que se incendiaron. Es que vamos. Preguntarle por las medidas que están tomando. Anda a preguntar a toda la gente que le arrentean a diario si las protegen. El tema de los desmovilizados, de las migraciones forzosas que hay en el interior del país. Vea que la gente tiene que cambiarse de lugar de residencia y lo que implica económicamente eso para esta familia, ¿verdad? La hermana tiene que ir al centro comercial para ver a su otro familiar porque no puede llegar a la casa. Estamos de acuerdo que es una situación complicada para el país, pero también la gente... El Estado tiene que ejercer el rol de control. Correcto, los políticos hacen mal. Lo demás es político. Los políticos hacen mal en subirse al carrito, ¿verdad? En este momento, prometiendo cosas que no se pueden cumplir, que no son reales, que no van a resolver incluso la pena de muerte, va a resolver el problema. Qué galán. Bueno, ayer no quisieron tocar ese tema. De la pena de muerte. Qué galán que si lo resolvieran, mira que la aprueben. Bueno, ¿verdad? Si matándolos a todos se va a resolver. No ha sido funcional la pena de muerte para disminuir. De hecho, ni siquiera ha servido aquí el incremento de las penas en la mayoría de los casos. El delito, solo el delito de agrupaciones ilícitas, viene reformándose desde antes del Código del 98 que hace relación al Valdivieso, y viene cada vez subiéndose más las penas, ampliándose el marco regulador para las personas a las que aplica como sujeto activo del delito, y eso no inhibe a los delincuentes de cometer crimen organizado. Si es que ellos piensan que no los van a capturar, ellos necesitan financiarse. Por eso es que hay que atacar la extorsión, a pesar que sea bastante... Hay un 95% de efectividad en ese delito, pero no es suficiente. El debate, Tania, que yo quisiera lanzar aquí es, ¿verdad? ¿Y cuál es la propuesta, pues? La pena de muerte, ¿no dijo Gallego? No tiene todavía ni la vigencia. Claro, pero ¿cuál es la solución? Ya en el contexto de cuál es el problema, ¿cómo lo vas a resolver? El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, dijo que no votaban. Porque ellos no votaban por el régimen. Porque no están de acuerdo en cómo se hace. Entonces, bueno, pero ¿y cuál es la solución, pues? Porque yo le apuesto que cualquier gobierno, Ronald, incluso si usted fuera gobierno, se hubiera visto obligado a decretar el estado de excepción. Si hubiera visto, porque usted en el poder, la gente diciéndole, haga algo, ¿va? Entonces usted hace algo y es eso. Claro, lo que yo no hubiera hecho si fuera gobierno es el golpe de estado a la sala de lo constitucional. Pues sí, pero estamos hablando del fin de semana pasado de los muertos. Sí. Entonces, de alguna manera... Algo excepcional. Lo que hay que escuchar de la oposición, que tampoco ayer lo dijeron tus invitados, es qué hacer, pues. ¿Cómo se va a solucionar esto, pues? Porque el gobierno lo hace todo mal, no sirve nada lo que hace el gobierno. ¿Cómo lo van a hacer ellos, pues? Porque el punto es, en la próxima campaña me va a gustar a mí escuchar a los candidatos. Ahí los vamos a ver. ¿Verdad? Y tú en tu programa, y tú aquí también. ¿Y cómo va a solucionar usted el problema de las pandillas?
¿Cómo va a solucionar usted el problema del trabajo? Veremos los planteamientos programáticos. Es decir, pero ¿te has fijado que en campaña omiten eso? No hablan de eso. Un satélite. Entonces son cobardes. ¿Verdad? Porque solo criticar que todo lo que hace el gobierno está malo, sin plantear cómo se va a resolver, o qué es la prevención, o qué es la reinserción, y que nos lo expliquen, ¿verdad? Que nos lo den ya masticado. ¿Y lo dices de quién? ¿De la oposición o qué? No, de todos los que critican que lo que ha hecho el gobierno está malo, pues. Porque acuérdense, porque yo soy de los que vienen a proponer soluciones siempre aquí, siempre aquí y en todos los foros. Claro. Entonces, por eso pero ese es el reto. Porque solo decir no sirve. Mira, se me iba a salir una mala palabra vos ahorita. Hombre, no jodan, pero es que hay que proponer algo. Ok, Tania. Claro. Que sobre el tema de la pena de muerte es en todos los países en el mundo entero, cuando se acercan las elecciones o cuando se intenta conservar vigencia entre la población, todos apuestan a la pena de muerte para acabar con los problemas de la población. Es sucio y es espurio jugar con los sentimientos de la gente así, sobre todo para mantenerse en un cargo público. Pero tomemos el caso o el ejemplo del caso de Estados Unidos. Allá por el 72 se declaró inconstitucional la pena de muerte. En el 76 se hace una especie de reconsideración, puede ser que me equivoque en las fechas, pero es en los 70s. Y entonces los estados adecuan a la sentencia de la Corte la situación de la pena de muerte porque se creía que era cruel e inhumana, se hacen unas adecuaciones en los estatutos y se empieza a implementar de nuevo. Sin embargo, es hasta 1988 en donde se da el primer fallecido por pena de muerte, y en lo que tenemos de esos desde los 70 para acá no hay más de 5 personas condenadas, porque al final sale más caro y ha probado no ser efectivo para acabar con el tema de la delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y además corremos el riesgo de asesinar a un inocente. Si nosotros tenemos malas prácticas históricas, fiscales y judiciales, con el respeto que me merecen, pero también hasta policiales, que no, es decir, no nos podemos jugar la posibilidad de asesinar a un inocente porque le cayó mal a alguien, porque el sistema no le funcionó. Entonces, por eso se dice mucho, prefiero 10 culpables en la calle a un inocente en la horca, porque ni siquiera en los países en donde la pena de muerte es aplicada se ha demostrado su efectividad para la disminución en la delincuencia, y peor en el crimen organizado. Correcto, al contrario, donde hay pena de muerte es donde más, más hay. Pero mire, solo para argumentar lo de Tania, les voy a leer un pensamiento de don Jan van Rooyen, profesor de Derecho de Sudáfrica, sudafricano. La pena de muerte es una fórmula fácil que utilizan los políticos para aparentar ante un electorado temeroso que se está haciendo algo para combatir la delincuencia. Como lo dice Tania, realmente es inmoral y es sucio el estar utilizando ese término. Seguimos con el debate. Te doy la palabra, Julio, cuando regresemos. Pausa 7:32. Gracias por estar con nosotros. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Vámonos entonces nuevamente hasta la Avenida Jerusalén. Aprovechamos, como siempre, de felicitar a nuestros buenos amigos de Econopar, que están cumpliendo 50 años y que gracias a ellos también estamos nosotros dándoles a conocer el informe del tráfico a esta hora de la mañana. Veamos la Avenida Jerusalén gracias a Econopar. Saludos muy especiales, ya que llegan a sus 50 años con los mejores repuestos de calidad mundial, para que nuestros vehículos lleguen siempre a su buen destino y nosotros también podamos seguir disfrutando de esos caminos. Felicidades a nuestros buenos amigos de Econopars. Ahí está la Avenida Jerusalén a esta hora de la mañana para que usted pueda conocer también cómo está el tráfico. Si hay oportunidad hay que buscar vías alternas, aunque es bien complicado, ¿verdad? A esta hora sobre todo, ¿verdad? Así es. Ahora vamos desde luego, como siempre, a felicitar a nuestros buenos amigos de Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, vamos a ver. Nos habíamos quedado, Julio, darte la palabra. Hay una de las reformas que hay que ponerle muchísima atención. Creo que Tania va a entender. Y es que, aunque no lo dice el decreto, pero al final lo que se persigue es la creación de jueces sin rostro, que es una figura que se utilizó mucho en Colombia, Perú, dado pues México, contra los narcotraficantes, nace en Italia, en el cual
porque tiene lógica en un sentido de que los jueces, al igual que tú y yo, son seres humanos que tienen hijos, que tienen familia. ¿Qué te parece cuando alguien le agarra y le dice, mire señor juez, aquí le podemos tener a su hija y se la mandamos por libras, si usted quiere? ¿Cuál crees que podría ser la decisión jurisdiccional? Entonces, entra esta figura al debate, no al debate, ya está la posibilidad de la creación, donde ni siquiera va a haber, creo que va a ser a través de un número, el que se va a identificar identificar incluso a los empleados judiciales, llámese secretarios o resolutores. En el concepto de protección es correcto. No sé ahora ya en la aplicabilidad, ya en el día a día, ahí tal vez Tania, que vive en la litis, en los tribunales, sabe perfectamente que una cosa es la parte teórica y otra cosa es la parte de la realidad. No sé si tuviste la oportunidad de ver esa reforma, Tania. Sí, vi la reforma, de hecho me parece muy buena, incluso si la consideramos junto con la reforma que ahora al finalizar la instrucción o la fase de investigación se efectúa directamente el plenario, es decir, me parece que se está suprimiendo la audiencia preliminar y se pasa directamente a la fase plenaria. Eso está haciendo más sumario el proceso, porque en realidad se gasta bastante dinero en los procesos penales, por eso es que debe de ser utilizado en última instancia. El derecho penal es violento y por eso se utiliza como última opción. Y en este caso a mí sí me parece, como lo hemos hablado en otras ocasiones, que para efectos de resocialización o reinserción social de estas personas tiene que ser un proyecto completamente diferente al yo cambio para los presos o los reos que cometen delitos comunes. De la misma manera el tratamiento desde antes, y ya lo está indicando la doctrina, al flexibilizar ciertos principios para poder lograr condenas por el tipo de delitos, por la alarma social que generan, por la sofisticación que utilizan y que el Estado siempre está detrás en ese marco regulatorio inclusive. Entonces es importantísimo que podamos darle herramientas al Estado para que se logren condenas, pero que se respeten también y se tecnifiquen las personas que están a cargo de la investigación del delito, y eso pasa por concientizar a los policías y a los fiscales que no somos números, que sí, si bien es cierto, los datos estadísticos sirven para elaborar políticas criminales eficaces y efectivas, también es cierto que las personas tenemos derechos y que a veces policías y a veces malas prácticas fiscales y a veces malas prácticas judiciales llevan a inocentes a la cárcel. De la cárcel está llena ahorita, no llena, pero hay muchos inocentes condenados. Y yo creo que esa es una realidad que todos lo sabemos. Entonces, para flexibilizar o para gastar menos recursos en casos que son sumamente evidentes y que también tiene que exigir el juez que hayan sido bien trabajados y que se le prueben, yo creo que es una herramienta bastante útil, que se les proteja su identidad para estar seguros que no van a haber represalias y que se recorte la duración de este tipo de procesos para este tipo de personas o de casos. Ahora, pero repito, hay que educar a la población que se encarga de investigar el delito desde la policía, porque hay muchas violaciones a derechos. Bueno, yo quisiera lanzar una pregunta a ustedes como abogados. De acuerdo, me imagino todos, de que los jueces deben de gozar de protección para poder aplicar la justicia y que no peligren sus vidas ni de sus familiares. Ahora bien, pero ¿por qué la mayoría de detenidos salen libres? ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué la mayoría de...? Eso es lo que estoy diciendo, Marvin. Cuando la gente dice, y yo leo como esta mañana el juez, y lo digo con nombre porque se aparece en los medios, el juez Godofredo Salazar, entonces es que los jueces los ponen libres. Y yo quiero ser muy clara en esto para que la población tenga conocimiento de qué es lo que sucede. Es que la persona que acusa tiene que probar lo que dice. El juez no puede condenar solo porque el fiscal le llega a decir, este es pandillero porque la policía me lo dijo. Es que tiene que, por eso es que no se, es decir, hay que ser bastante delicados y bastante con mucho conocimiento, tacto y educación en tema de derechos a la hora de capturar a las personas y tener claros los parámetros de detención para definir quién se va a considerar pandillero o no, porque hay 3 filtros. El primero es el policía que toma la decisión de detener a Juan o a Pedro porque le parece que es pandillero. Se supone que cuando uno procesa por agrupaciones ilícitas o por organizaciones terroristas, se tiene clara la participación y cuál es el nivel de la persona dentro de la estructura criminal. No es que yo lo vi, a mí me pareció pandillero, es que yo tengo que tener clara cuál es su función y su estatus dentro de la pandilla. Si yo no pruebo eso, entonces si yo no le llevo eso al fiscal, el fiscal tiene que investigarlo como pueda y probárselo al juez. A nivel teórico, correcto.
¿Cómo esperamos? La realidad es otra. Es que el problema es que tenés una fiscalía incompetente en este país, igual que la Procuraduría. Es decir, pero faltan recursos, no podemos criticar nada más así, es que hay que fortalecer esas instituciones en medios, en tecnología, en capacitación. Sí, para empezar habría que poner un fiscal legítimo. uno de los puntos que más se ha atacado, dijéramos, es entre la práctica y el deber ser. Tania es correctamente lo que está planteando, debería de hacer esto. El tema es que ya en la realidad no pasa, por eso es que el rol del juez como controlador de lo que pasa en la es vital. Me explico, aquí la pregunta que deberíamos de estarnos haciendo, ¿qué perfil de juez necesita este país en este momento? ¿Cuál es el perfil? Jueces contramayoritarios, que yo les llamo. Que no tengan más de 60 años. Sí, que no es un concepto mío, eso es un concepto que se juega. ¿Por qué contramayoritarios? Porque van en contra de redes sociales, van en contra de todo lo que hacen los medios. ¿Por qué razón? Porque el juez no basa sus decisiones en apreciaciones, no basa sus decisiones en base a lo que dice el medio o la red social, sino basa sus decisiones en el derecho, en la ley. Entonces, claro, no lo puedes abstraer. En la medida en que el juez esté menos contaminado de lo que pasa, en esa medida vas a garantizar. Pero en la realidad no podés. Yo te hago un reto. ¿Tú crees que con todo un aparataje en un caso determinado, aunque el juez sepa que es inocente, no te lo da? Y Tania lo sabe, que aquí te ganas la primera audiencia, haya o no haya decisión, y terminas pasando a la fase plenaria o a la fase de instrucción. Esa es una realidad. Pero también el perfil. Y esa es la realidad que vive aquí este país. También el perfil de los policías y el perfil de los fiscales, porque es bastante delicado. Es decir, necesitamos, cuando yo hablo de tecnología, de sofisticación y de preparación técnica, etcétera, de recursos, también me estoy refiriendo a la investigación del delito tal cual, porque casi solo se basan en testimonios de los criteriados que además la fiscalía usualmente ese rol prueba de forma. Vos decís que no es un fiscal legítimo. Por ejemplo, Noé, le voy a poner el ejemplo. Yo ahí sí voy a diferir nada más para aclararle a Ronald, ¿verdad? Yo sí, tal vez esa decisión, o mejor dicho, ese criterio pudo haber dicho en el primer nombramiento de él. Pero este nombramiento del fiscal fue realizado con los diputados actuales, que tiene toda la correlación de fuerza. No tengo por qué estar defendiéndolo. No pueden hacer nada legal de algo ilegal, no. Pero ¿cuál es lo ilegal? Es que mira, hay que ponerlo en una balanza de objetividad. Es decir, fue electo por más de 56 diputados de los actuales diputados. Es decir, ya no hay ilegalidad. Sí, ¿podía aceptar esa tesis? No, eso no es moral, eso no es ético. Es otra cosa. Que no sea moral, pero legal es porque ilegítimo, porque fue electo legalmente. Bueno, los nazis eran legales. Bueno, pero Hitler era legal. Pero si eso es así, entonces hablemos de legalmente electo, hombre. Espérame. Una cosa es que sea moral, otra cosa es que sea ético, otra cosa estamos hablando de legalidad. Vos te referiste al tema legal. Dijiste que ¿y los nazis eran legales o no eran legales? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que sucede es que es como que nos estuviéramos refiriendo en este momento, miren, la sala inconstitucional del 2009 al 2018. Ilegal. Bueno, es legal. Y no, la elección ya después se legitimó con todo el proceso de legalidad. Aquí no vamos a estar legitimando ilegitimidades anteriores. Entonces, ¿en qué sociedad estamos? ¿Qué estamos construyendo? Vámonos a la sala. Vámonos a la sala. Entonces, a esa sala. Tania. A esa sala. Es decir, vámonos a la. Hay que ser claro, yo sé que tienen todo el fundamento para hacerlo, pero mientras no hay una declaratoria de inconstitucionalidad, ¿qué tenés que esperar? Como dice Marvin, hay posiciones políticas como la suya, pero la verdad, si uno, Marvin, esta sala va a una declaratoria de inconstitucionalidad, si la sala es inconstitucional. Vamos a ver. Yo hubiera esperado que planteara sobre. ¿Se imaginan que hubiera una declaratoria de inconstitucional de esa sala del 2009 al 2018? Así es. Sí, por supuesto que era ilegal. Si no lo defiendo,
refiriera a los suplentes, ¿verdad? Que fueron los que votaron por él, la cantidad de suplentes, ¿verdad? No importa, pero son diputados. Y que hay una sentencia de la sala que hablaba de la cantidad de suplentes. Pero fíjate que Tania recuperó algo. Marvin. Sí, no, de acuerdo. En el 2009, ¿verdad? Cuando se declaró aquella famosa sala allá en la casa presidencial, que le levantaron la mano, la mejor sala en 50 años, y mira cómo terminaron. Ajá. Esa sala, acuérdense, se critiqué, y este servidor fue uno, no porque tuviera algo personal, sino que simplemente dije, cuidado con los antecedentes que ustedes vayan a poner, porque después va a ser un boomerang y va a regresar. ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan ustedes que se impuso una recusación? ¿Conocieron? Siendo juez y parte, eso no lo digo yo, ahí está la historia, revísenla. Entonces, ahora, ¿con qué solvencia moral puedes venir a decir, no, hoy no voy a aplicar esto porque ahora las circunstancias? Injuzgables. No, tenés que ser consecuente. Yo trato de ser consecuente con lo que pienso y con lo que digo. En la trayectoria que he tenido, siempre he creído que los antecedentes después nos lamentamos cuando no están las correlaciones. Actualmente se están sentando también precedentes. Igualmente, pero también mañana puede dar vuelta. Te doy la palabra cuando regresemos. La idea de los testigos criteriados. Ok, te doy la palabra cuando regresemos, Tania, 7:47. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, Tania, había quedado darte la palabra para que nos hablaras también de otra figura que también contempla todo este escenario de análisis que hemos tenido y que desde luego ha sido muy interesante conocer los ángulos que cada uno de ustedes ha planteado. A ver. Sí, es que estábamos hablando de los jueces y la parte en la que toda la población tiene una creencia errónea, que es que los jueces los dejan libres. Y no es tan simple como que los jueces los dejan libres, es que cada persona tiene un rol y cada funcionario y empleado público tiene un rol dentro de un proceso penal. Si la policía no cumple bien su rol, si la fiscalía no cumple bien su rol, porque generalmente aunque tengan que conseguir o que tengan que investigar prueba de cargo y de descargo, solamente se dedican a la de cargo, es decir, si lo hacemos mal, porque nos enseñan mal o porque no aprendimos bien o porque no queremos hacer las cosas bien, le vamos a llevar un mal trabajo al juez. Y entonces se depende mucho de la figura de los criteriados. Recordemos el caso de Noé. Noé, un criteriado para más de 400 imputados, 420 y tantos. Entonces, ¿cómo va un solo criteriado a hablar de 423 imputados para que lograr una condena de todos y cada uno de ellos? Sobre todo cuando los criteriados lo que dicen tiene que probarse por otros medios probatorios. Y eso es lo que sucedió ayer con este juez al que están criticando, que el testigo, al parecer, todo lo que dijo contradijo lo que la fiscalía probó. Entonces tenemos un testigo que no merece fe, y si esa es la prueba fuerte que lleva la fiscalía, ¿cómo van a lograr condena? Entonces no podemos juzgar que el juez los deja libres, porque si no les llevan pruebas, es la obligación, bajo los principios de objetividad y de imparcialidad judicial y de la independencia judicial, que los dejen libres, porque no pueden condenar a alguien solo porque el fiscal se los pide. Entonces hay que comprender el rol de cada uno de estos funcionarios dentro del proceso penal para que no hagamos erróneos juzgamientos y le echemos la responsabilidad a alguien cuando la responsabilidad que quizás estuvo atrás. Tenemos que fortalecer todas las instituciones con mucho presupuesto. Es bueno abordar esto, decía yo, Tania y Julio, les preguntaba a ustedes como abogados, porque recordemos que hubo un tuit del presidente donde decía que íbamos a estar vigilantes de que los jueces no dejaran libres a estos delincuentes, porque hay efectivamente una percepción dentro de la población de que los jueces dejan libres a eso. Entonces el juez debe de obligar a la fiscalía a presentar las pruebas necesarias, ¿verdad? Recae todo en la fiscalía, ahí recae todo Es que cuando tú te vas, ¿cuál es el rol del fiscal? Es el garante de la legalidad de un país, el que debe de cerciorarse de que lo que va cumple con la ley. Es más, si no me equivoco, la ley orgánica de la Fiscalía obliga al fiscal, al momento de hacer el planteamiento del requerimiento, presentar la prueba de cargo, pero también la prueba de descargo. Esa es una obligación, no es una potestad. Entonces, ¿qué pasa? Que el fiscal en ese momento es el garante de que lo que le lleve al juez, por lo menos, tiene los suficientes elementos de juicio para probar la participación y la existencia, que son los dos elementos básicos para poder, dijéramos, decretar una detención provisional. Es que miren,
hablar y culpar a los jueces de que dejan libres a los delincuentes es bien fácil, sobre todo para los que no somos abogados. Pero si un poco revisamos todos los procedimientos, todo lo que tiene que hacer la fiscalía, lo que tiene que hacer la defensoría, no es fácil. No es fácil, no es complicadísimo, ¿verdad? Por eso meterse a criticar esa parte es sencilla, pero si uno medio escudriña ahí adentro, realmente el papel de un juez es un papel difícil. Bueno, para eso son jueces precisamente, ¿verdad? Porque por eso yo me opuse a la purga de los jueces que hicieron, sobre todo porque tenían más de 60 años cuando eran los mejores jueces. La policía. Bueno, lo que yo... Bueno, pero eso es discutible, porque otros decían que parte de... No todos, vea. Es que yo no comparto... Yo no comparto... Yo no comparto generalidades. Exacto. Yo no comparto generalidades. No puede generalizar en eso. Claro, por supuesto. Al contrario. Ni tampoco comparto que por el hecho de ser joven sos mejor o porque el hecho de que sos viejo sos peor. Claro. Esas son decisiones puramente. Evaluemos a los jueces por sus decisiones, por sus resultados, para ver la cantidad individualmente, incluso, ¿verdad? Al fiscal, porque todos le tiran, es decir, como que si el fiscal fuera el responsable de uno. Él es el responsable en una etapa de formalizar. ¿Verdad? Hoy se está hablando de que se está estigmatizando a los jóvenes como delincuentes. ¿Es correcto? Que porque usan gorra o andan sin camisa son pandilleros y se los llevan detenidos. Exacto, entonces yo diría como una reflexión, ya para que estamos en la última parte del programa, es que las familias deben de entender que estamos en un estado de excepción. Las familias saben que allí en sus comunidades viven pandilleros o hay pandilleros. Lo que pasa es que la gente no sabe que el concepto... Pero hay una ley de recompensa, hoy se reformó la ley de recompensa, o se creó. Y también los testigos. Tomen las medidas necesarias para que no sean tachados como tales, mientras dure el estado de excepción. Sí, con la cultura que tiene la pobre gente, ¿qué van a poder hacer? Pero es que es una realidad, porque lo otro es... Sí, la realidad es que no tienen educación. Pero la otra ¿Y cómo van a entender lo que tú les estás diciendo? Yo leía en Twitter a un defensor de derechos humanos que dice que es diciendo que un muchacho sale sin camisa a comprar pan dulce y lo arrestan y se lo llevan y hoy la mamá no... El campeón centroamericano de oratoria, allá en Santa Tecla. Ajá, exacto, ese mismo Imagínate, caso. un jovencito brillante. Y empezó una discusión sobre en qué año había ganado el concurso de oratoria, porque la última... Sí, pero el ejemplo que sacaron era de un año que no era incorrecto. Entonces, el punto es de que, pues no sé, salir a la calle sin camisa... O sea, es así. No, es que te estigmatizan es complicado, pero te estigmatizan falsamente. Y por supuesto, la poca educación de los agentes hace que cometan esas atrocidades. ¿Quién los paga? Siempre los más pobres, por desgracia. Entonces, repito, estamos en un estado de excepción. Mira, desde las familias, desde mayo, desde el golpe de Estado de la Sala de lo Constitucional para acá, este es un estado de excepción completo. Perfecto, pero hoy es legal, hoy está declarado. Entonces, pero no es moral. Hoy se puede detener. A nosotros mismos nos podrían detener. O sea que vos aceptás que hayan detenido a ese muchacho por andar sin camisa. Lo que sucede es que como usted le pide al policía que esté en el terreno, que empiece a razonar si por eso es que hay que entender que pasan ese tipo de casos. Es correcto. Por la falta de educación de los policías o de los del ejército. La familia. Estamos en la familia no la puede condenar porque la has condenado a la ignorancia durante 2 siglos y a la miseria. Ahora debemos de entender también es de esa misma clase social. Claro, pero no condenes a la familia. Estás en un régimen de excepción, o sea, tenés que entender de que con los instrumentos normales no podés juzgar con la estructura mental, con la literalidad de las acciones, porque estás en un régimen de excepción. ¿Qué implica estar en un régimen de excepción? Implica que las reglas generales no se están aplicando en este momento. Eso es básicamente. Y la población tiene que tener muy clara una situación. No se nos está coartando la libertad de movimiento. No lo practicó el decreto. No lo dijo el decreto. Hay que tomar las medidas de prevención. Pero entonces hay que andar la gente honrada, tomemos medidas de prevención
para que no nos confundan con delincuentes. Y la supervisión de los mandos más en el terreno. También, porque eso va a determinar el éxito o no en cuanto a la percepción. Exacto. La percepción puede volverse realidad. Entonces, si no hay una supervisión de que no puede ser general, todos para afuera, se puede revertir el tema. Claro. Lo bueno que hasta este momento va. Mira, de hecho, la percepción se está volviendo negativa. Ahí estaba una denuncia que yo no sé si será verdad, pero ahí estaba en las redes sociales de que se llevaron a un muchacho porque no le dio el pollo campero a los policías. ¿Ah? Sí, ese es el exceso. Pero esa es la percepción que se está generando. Es que te estoy dando la razón. Okay, bueno, porque vale la pena los consejos para que la gente no salga sin sus DUIs, sin sus carnet de estudiantes, sin sus carnet de empleado. Es decir, hay que tomar las medidas. Claro. Creo que hay que cooperar. Gracias, Tania. Tania Pastor, ya va a decir también. Pues sí, al fin le dijo el apellido correcto. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias, de verdad. Esta es desde luego, una plataforma de opinión periodística y en la que versa, desde luego, la responsabilidad de cada uno de los puntos de vista que emiten desde sus argumentos. Gracias, pásenla bien y por supuesto no se pierdan también Radio Fuego hoy viernes, choque de opiniones, interesantes temas también los que se abordan a las 7 de la noche, Radio Fuego, ahí lo tienen. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.